En 1994, José Miguel Larenas recién había rendido su prueba de aptitud académica y decidió irse a celebrar con sus amigos. Así fue como planificaron un viaje a San Pedro de Atacama que nunca logró sus expectativas. Un día en la mañana, la camioneta en la que viajaban sus acompañantes se volcó. Pese a que no hubo heridos graves, José Miguel decidió ir por más ayuda y regresar al lugar del accidente en busca de sus amigos. Y siempre sentí mucho miedo, siempre tuve mucho temor de algo que pudiera suceder. Mi papá siempre me había advertido de los peligros del desierto, mi papá es médico. Y él siempre había tenido que atender muchos pacientes que habían sido mutilados por explosivos, por minas antipersonales, por municiones sin estallar. O sea, José Miguel, cada vez que tú salgas al interior, a todos los lugares turísticos, por favor hazlo con cuidado. Pero yo nunca tomé muy a pecho las advertencias de mi papá. A pesar de las advertencias, se salió del camino, pues nadie pensaría que a solo 1 metro de un letrero que dice "Bienvenido al Valle de la Luna" existen proyectiles enterrados. Cuando terminamos de hacer las maniobras alrededor de las 10:30, 11 de la mañana, Carabineros se fue a San Pedro de Atacama y yo quedé solo ahí con un amigo y un carabinero en mi vehículo. Y estaba maniobrando para poder regresar el camino y ahí fue cuando la rueda trasera izquierda detonó un proyectil militar 105 milímetros. Y este hizo explosión, levantó la camioneta en llama, yo estaba adentro y como iba con el brazo izquierdo afuera de la ventana, me cortó el brazo, una esquirla. Yo estuve ahí tirado en el desierto, algo así como 1 hora, hora y media, hasta que llegara ayuda, que ni siquiera llegó una ambulancia, llegó una camioneta. Rápidamente fue trasladado al hospital de Chuquicamata, pero en el camino sucedió algo que jamás se esperó. Y el carabinero que iba conmigo, Gordo Lara, vio que venía una ambulancia y evidentemente la hizo parar. Y ahí fue cuando se subió mi papá a examinarme. Pero yo venía cubierto con harapos y además hacía mucho calor, mucho sol, entonces tenía el rostro cubierto. Y yo de inmediato sentí su presencia, pues sentí su voz y claro, es mi papá. ¿Él no sabía que era? No, él no tenía idea. No, mi papá no sabía. Y bueno, él me empezó a examinar y en el minuto en el que me doy cuenta que es él, yo le digo papá. Y él no repara en que el que estaba examinando era su hijo. Entonces él simplemente dice, ubiquen al papá de este niño. Este niño se está muriendo. Y yo le digo, papá, soy yo. Entonces mi papá como que me descubre un poco el rostro, porque lo tenía lleno de hollín, aunque no me había quemado, lo tenía lleno de hollín. Y ahí él se da cuenta que el niño que se estaba muriendo era yo. Una vez en el hospital, los médicos de Chuquicamata realizaban el verdadero milagro de salvar el brazo de José Miguel, y tras varias horas de arduo trabajo, lo lograron. Yo realmente creo que he recibido muchísimos milagros, muchísimas bendiciones. Porque primero me salvó un milagro de un accidente horrible, después me encontré con mi papá, después me operaron e hicieron otro milagro, me lograron salvar el brazo, desde luego la vida. Yo nunca quise rehabilitarme yendo al kinesiólogo, porque no quería aceptar mi accidente. Mi rehabilitación yo creo que más bien ha sido psicológica. Para mí fue un proceso muy complicado. La destrucción psicológica que uno sufre es enorme y eso es incuantificable. Pero yo creo que lo único que cura, lo único que sana es el amor. Es el amor de las personas, el amor que yo tenía de mi familia, de mi padre, de mi hermana, de mi polola, de mis amigos más cercanos que permanecieron conmigo. Esas son las cosas que te ayudan a recuperarte, a armar de nuevo tu espíritu, tu alma, tu corazón, a reconstruirte. Que llegue el momento en que uno dice ya basta de sufrir, basta de llorar, basta de querer morirte, encuentra algún sentido a tu vida, empieza a hacer cosas. O sea, no es posible que la vida se detenga en eso. Yo creo que todas las personas enfrentamos problemas, unos enfrentan más problemas que otros, todos tenemos situaciones distintas, problemas económicos, sociales, amorosos, 10.000 problemas. Pero la clave está en cómo uno logra enfrentar esos problemas y cómo te logras levantar después de haberte caído. Así fue como José Miguel comenzó una amplia investigación sobre las causas de su accidente y las cientos de minas antipersonales y municiones sin estallar que, al igual que a él, han cambiado radicalmente la vida de los seres humanos.
me empecé a preguntar qué es lo que me había pasado. Naturalmente uno quiere saber qué es lo que pasó. Y ahí fue cuando yo me puse a investigar. Entonces mi papá salía a trabajar y yo agarraba la otra camioneta, porque una había explotado, entonces la otra salía mi papá y yo agarraba la otra y me iba al desierto, patudamente. Llegué a la posta San Pedro y preguntaba, oye, ¿usted conoce algún accidentado por explosivo? Mira, sí, por aquí hay uno que parece que tuvo un problema. Y yo me iba para allá y llegaba y le tocaba la puerta y le contaba mi historia y esperaba que ellos me ayudaran. Y así fue como fui reuniendo un montón de personas que habían sufrido lesiones como las mías o mucho peores. Con cada nuevo nombre que descubría en esta tierra, José Miguel volvía a comprobar que los explosivos enterrados no son una historia lejana de países en guerra, sino una realidad a la orilla del camino. Pero todos tenían el factor común de que nunca nadie había recibido alguna ayuda de nadie. Paralelamente, comenzó un proceso de denuncias y juicios a nivel nacional, pero al no obtener resultados positivos, decidió apelar al Tribunal Internacional. Entonces, a través del computador empecé a buscar algo así como derechos humanos. Y así llegué al Tribunal de Derechos Humanos, OEA. Y de la OEA me llamaron por teléfono al par de meses, o al año siguiente. Me llamaron por teléfono, queremos, don José Miguel, queremos que usted vaya a las Naciones Unidas en Suiza y exponga qué es lo que está pasando en Chile. Y yo me aterroricé, literalmente, entré en pánico. Y dije, ¿qué voy a hacer yo? Yo soy un cabro chico. Pero al final mi papá me dijo, no, pues José Miguel, si estás metido en esto, empezaste a encontrar gente, hiciste las denuncias, ahora anda y hazla en grande. Así que fui para allá. Había sobrevivientes de distintos lugares del mundo y entre ellos estaba yo, José Miguel, de Chile. Lo positivo es lo que uno empieza a mirar después de haber sufrido. Porque la mirada te cambia. Lo esencial para tu vida es totalmente distinto. Después de esto como que empieza a mirar, bueno, ¿qué es lo que es realmente trascendental para la vida? ¿Qué es lo que es esencial? ¿Qué es lo que realmente importa hoy día? El mundo está lleno de problemas y lo que uno tiene que hacer es trabajar para resolverlo. Y esa es la forma en la que uno puede llevar alegría. Y yo me he pasado los últimos 10 años tratando de ayudar y yo creo que he ayudado a otros.